José Clemente José nació en el 23 de noviembre de 1883 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Él vivió y trabajaba en los Estados Unidos de 1927 a 1934. Luego, él regresó a México a pintar murales en la Ciudad de México. No se pintaba mucho. Él murió en el 7 de septiembre de 1949. Deja un mural incompleto. Orozco era conocido como un caricaturista antes pintaba murales. Él estudiaba a la Academia de San Carlos. Él se sentía que su maestra verdad era Posada. Orozco paraba y miraba Posada trabajando. Clemente pintó para la Escuela Preparatoria Nacional en Ciudad de México. Esta pintura está el panel de Return to Labor. Orozco le gustaba pintar la historia y la gente de México. Orozco pintaba a muchas personas mexicanos. Los artistas de la Revolución pensaban que los mexicanos debieron saber sus luchas y triunfos así que ellos podrían sentirse como una parte de la nación nueva. Orozco no pudo idealizar porque él vio los horrores de la Revolución. La belleza de las máquinas impresionaban a Orozco. Orozco observó que máquinas eran la mejor forma de arte en los Estados Unidos. Orozco pintaba máquinas que eran destructivos y deshumanizantes. Este está en la cúpula del Hospicio Cabañas. El impulso de Orozco era salir realidad y encontrar ilustración. En este mural, todo de la vida es condensado a un hombre subiendo a un reino de fuego. Esto representa el mente creativo. La vista de Orozco de Nueva York durante los tiempos difíciles era más triste y menos político. Orozco pintaba hombres sin trabajo y edificios que se cayeron. Estos revelan un mundo en cataclismo. Orozco tenía mucha simpatía para el sufrimiento de humanos.